Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante que nos viene de uno de mis maestros favoritos del budismo, específicamente del budismo Chanzen, que es Bodhidharma. Déjenles presento a Bodhidharma. Bodhidharma es como esta figura que normalmente la encontramos en la cultura japonesa que, bueno, en realidad es como prácticamente se vuelve como una especie de amuleto en la cultura japonesa, donde tú le tienes que pintar un ojo y luego le pides un deseo y cosas así. Independientemente de eso, de esas creencias populares, a mí me gusta porque este pequeño monito que se le conoce como Daruma en japonés, es la representación de Bodhidharma, uno de mis maestros favoritos. Era un maestro bastante atrevido y es al que se le adjudica el hecho de que llevó el espíritu del Chan a China y que posteriormente sería el Zen. Entonces es reconocido como uno de los principales patriarcas del Zen o del Chan, ¿no? Entonces por eso me gusta tener a este monito, a Daruma, porque me recuerda mucho a este maestro que era bastante atrevido. Yo creo que más adelante le voy a dedicar un video de hablar acerca de Bodhidharma y generalmente yo lo coloco en mi altar. No lo utilizo como un amuleto ni nada, sino lo utilizo como esta representación de ese maestro. Y el día de hoy vamos justamente a partir de uno de los textos o algo de las enseñanzas que se le atribuyen a él, que justamente es la meditación sobre los 4 actos. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y esto nos lo platica Bodhidharma, donde nos decía que prácticamente en la senda del Buddha-dharma existen muchas formas de abordarlas, ¿no? Pero que él encontraba o podría en cierta manera generalizar la forma de transitar el Dharma en 2 grandes vertientes. Una, atravesarla a través de la razón y la otra a través de la práctica. En cuestión de la razón, él decía que cuando un practicante, cuando alguien entra a través de la razón, el Buda Dharma, lo que él hacía era mediante las instrucciones de los otros maestros o del propio Buda, a través del estudio y de la implementación de estas instrucciones, lograba justamente atravesar el camino a través de la razón. También decía que el hecho de comprender y observar en todos los seres vivientes el hecho de que son esencialmente budas o su naturaleza original es en sí la de un Buda o de la budeidad que contienen, que ellos poseen la budeidad. El hecho de que también a través de esta observación aunado a seguir las instrucciones era una forma de atravesarlas a través de la razón. Y la otra era que es justamente la meditación formal sobre aspectos muy concretos, por ejemplo, como el aspecto del yo, del vacío del yo o de la no existencia de un yo sólido separado de los fenómenos, el hecho de que estemos constantemente meditando en eso, o otro tipo de temas, por ejemplo, como la no dualidad en cierta manera entre lo que es un mortal y un sabio, y varios temas alrededor que prácticamente son los temas de meditación esenciales dentro de la práctica del budismo. Entonces él decía que a través de seguir las instrucciones, de observar la naturaleza búdica de todos los seres vivientes y a través de la propia meditación de los temas trascendentales, se podía alcanzar a través de la razón. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la práctica? Cuando decía que era a través de los 4, la meditación sobre los 4 actos, se refiere justamente a la parte de cómo hacerlo a través de la práctica. Y a través de la práctica, él observaba estos 4 actos, que a final de cuentas el primero era sufrir las injusticias. ¿Esto qué quería decir? Que obviamente como estamos en el samsara, pues evidentemente vamos a tener muchas situaciones en las que pues no nos va a ir tan bien, evidentemente, ¿no? Y que la mejor forma de encarar eso era abriéndonos a esta posibilidad o abriéndonos a este tipo de experiencias dolorosas y observando que justamente sabemos o intuimos que nosotros en cierta manera
fuimos causantes de ese tipo de experiencias, ya sea en actos que hicimos en esta vida o en vidas anteriores, ¿no? Entonces, que el hecho de abrirnos a esta disponibilidad de la injusticia y el hecho de en cierta manera asimilar el hecho de que nosotros contribuimos o que en cierta manera se está consumiendo un karma del pasado, esa era una forma muy hábil y de cierta manera una forma de abordarlo a través de la práctica del Dharma, ¿no? La segunda práctica o el segundo acto que identificaba Bodhidharma para abordar nuestra práctica era a través de adaptarnos a las condiciones, una adaptación a las condiciones. Y esto él decía que como evidentemente estamos sujetos a la condicionalidad, como estamos en el samsara, estamos condicionados, la mejor forma de cierta manera era observar que justamente la condicionalidad era una forma en que nos arrastraba de cierta manera nuestra experiencia y que observando esto, adaptándonos a estas condicionalidades que siempre no vamos a, tanto vamos a estar dentro de las experiencias de placer como las experiencias de no tan placenteras o dolorosas, el hecho de que nosotros lo observáramos y nos adaptáramos a estas circunstancias nos iba a ayudar a justamente no apegarnos a estas situaciones. Entonces la adaptabilidad a las condiciones que estábamos viviendo actualmente era esencial para abordar la práctica del Dharma. Luego, la tercera es algo que revela mucho el espíritu del Zen y es el no buscar nada, ¿no? Y esto es muy entendido desde esta visión y lógica y postura del Zen, en donde decía que evidentemente dentro de la práctica, si uno constantemente estaba buscando llegar a ciertos metas espirituales o a ciertas retribuciones espirituales, evidentemente íbamos a tropezar en la práctica y que parte de la práctica del Dharma era justamente el no buscar los objetivos o no buscar estas metas, ¿no? Hay muchas frases o literatura dentro del propio Chan y del Zen, donde incluso hay maestros que dicen que mientras uno más busca el nirvana, evidentemente uno más se aleja del nirvana. Luego hoy podría hacer un video extenso en relación a abordando este tipo de ideas que son bastante interesantes y que nos ayudan muchísimo a combatir como luego esta ambición espiritual que puede surgir nosotros a través de la práctica espiritual. Y luego, por último, nos vamos a la cuarta, que es el practicar el Dharma. ¿Qué significa practicar el Dharma? Prácticamente lo que se refiere aquí Bodhidharma es la práctica del desapego, el hecho de que estemos conscientes y cercanos a la realidad, el hecho de que observáramos los aspectos transitorios, el hecho de no apegarnos a las situaciones de placer, todo ese tipo que engloba la gran y amplia práctica del Dharma, se está refiriendo a este cuarto acto. Entonces, esta es un poco una enseñanza de Daruma o de Bodhidharma, el cual nos dice las cuatro formas, las cuatro meditaciones sobre los cuatro actos que nos ayuda en cierta manera a observar que nosotros podríamos abordar la práctica del Dharma a través de estos dos grandes caminos, a través de la razón y a través de la propia práctica, ¿no? Un tema bastante interesante que incluso se presta a varios debates en relación a cuál es el mejor camino, cuál es en sí el más directo, el que menos se tarda, el que hay menos tropiezos, pero luego podremos discutir este tipo de cosas. Lo importante aquí es que nosotros seamos de cierta manera conscientes de a partir de dónde estamos empezando a caminar nuestra práctica, nuestro camino espiritual dentro del Dharma. Así que yo te quiero preguntar, ¿tú cómo sientes que es tu práctica? ¿A través de la razón o a través de la práctica
en sí. ¿Hay alguno de estos puntos en los que tú realmente te resuenen y digan, claro que sí, hay cierto entendimiento, hay cierto encuentro con lo que dice Bodhidharma? O también es válido decir si hay algún punto en los que a ti realmente difieres en relación a lo que está exponiendo Bodhidharma. Me gustaría escucharte aquí abajo en mis comentarios. Les invito a que me sigan por Instagram. A veces subo cuestiones de mi altar, o si me encuentro cuestiones de arte budista o algunos libros. También síguenme por mi Twitter, que ahorita está muy activo y que estoy posteando algunas ideas que van surgiendo en relación a meditación o a las prácticas. Y pues yo me voy, pero no me voy antes sin decirte que Buddha bless you.